acerca de la humillación y gloria de Jesús, quien siendo Dios fue humillado al hacerse hombre y morir por nosotros, pero que fue glorificado por Dios el Padre para reinar sobre todo. Y fue a través de haberse encarnado y haber muerto en la cruz que Él abrió camino para que nosotros también podamos participar de su gloria. Hoy estaremos aprendiendo sobre la solidaridad de Jesús con la familia humana. Vayamos juntos a el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos que hemos estado estudiando, y vayamos al capítulo 2, a los versículos 10 al 18. Hebreos 2, 10 al 18. Y dice así: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor. Hemos cantado que tú eres el Shaddai, el Todopoderoso, el que permanece para siempre, el que inicia toda sanidad y toda libertad. Ese eres tú, Cristo. Tú hiciste esa obra al encarnarte y ir a la cruz y morir por nosotros. Oramos, Señor, en esta mañana para que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, a nuestra mente. Transforma nuestros pensamientos, renueva nuestra perspectiva, Señor. Padre, yo también te suplico, Señor, que toda mentira que hayamos creído nosotros con respecto a la solidaridad de Jesús, que hoy sea sacada a la luz y que juntos, Señor, podamos sustituir esa mentira con tu verdad, Señor. Oramos, Señor, para que tú tomes control de nuestros procesos de pensamiento. Disipa y quita, Señor, toda distracción, toda ansiedad, toda preocupación, cualquier cosa que pueda obstaculizar el que podamos captar lo que quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Y mi Dios, que eso que hables a nuestras vidas hoy, Señor, nos lleve a reflexionar, nos lleve, Señor, a aplicarlo a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, vamos a tomar un momento para imaginarnos una situación específica, particular, y imaginemos juntos que
usted tiene una amiga y esa amiga lo llama y le dice, mira, te llamo porque quiero hablar contigo, quiero visitarte, porque quiero platicar acerca de tu experiencia, acerca de cómo tú tienes tantos años de experiencia haciendo pupusas. Las pupusas que tú haces son las más deliciosas que yo he probado. Y como eran tan deliciosas, yo quise hacerlas, pero me quedaron tan y tan mal. Por eso quiero ir a tu casa a conversar contigo y ver cómo me puedes ayudar. Y entonces, imaginen que a esa amiga usted le dice, pues sí, ven a mi casa. Y empiezan a platicar. Y usted les empieza a hacer preguntas y le pregunta a esta amiga, bueno, pero ¿cómo tú hiciste las pupusas? Explícame paso a paso, cómo las hiciste, porque entonces para yo poderte ayudar, porque no sé dónde fue el error. Y entonces usted está escuchando atentamente. Sabemos que María es la que tiene esa experiencia, pero imaginemos que somos nosotros también los que sabemos hacer pupusas. Y usted escucha atentamente y su amiga le va diciendo paso a paso lo que hizo. Y usted identifica cuáles fueron los errores que cometió, dónde se equivocó, qué paso no dio, qué paso dio que no debió haber dado en el proceso de preparar las pupusas. Y bueno, y usted dice, bueno, te puedo ayudar. Y empieza usted a decirle, a darle instrucciones y a darle corrección en los pasos que no hizo bien y a darle sugerencias de cómo puede hacer las pupusas la próxima vez para que le queden deliciosas y exquisitas como las que hace María. Pero esta amiga empieza a escucharle y empieza a hacer un montón de excusas. De momento, esta amiga comienza a decir, mira, tú no entiendes mi situación, no entiendes lo que yo te acabo de decir. Y empieza ahí a deshilarse todas estas excusas y autojustificación. Y al final le dice ella, los consejos que tú me estás dando no me sirven porque tú no me entiendes. Tú no entiendes mi situación. Y parece risible y uno dice, bueno, esa situación quizás suena familiar, quizás nosotros hemos tenido esa experiencia cuando hemos tratado de ayudar a alguien o alguien viene donde nosotros pidiendo ayuda. Y mis hermanos, en ocasiones nosotros tenemos esa actitud que tuvo esa amiga en esa historia con Cristo. No confiamos en que Él nos entiende. De manera teórica, ¿verdad? Esa información la conocemos. Sabemos que Él se hizo humano, pero en nuestro interior pensamos que Cristo en su humanidad no pasó ni vivió lo que nosotros hemos vivido. Y por lo tanto tenemos desconfianza de que Él pueda entendernos y suplirnos lo que nosotros necesitamos en cada circunstancia. Y es en esa desconfianza que nos lleva a rechazar y despreciar la solidaridad de Jesús con nosotros. Hoy juntos vamos a rechazar esa mentira de creer que Jesús no nos comprende, de creer de que la experiencia humana de Jesús, pero Él era Dios, no fue tan difícil como la mía. Hoy vamos a rechazar esa mentira juntos y vamos a sustituirlo con la verdad, que al humillarse Jesús se solidarizó con nosotros. Como seguidores de Jesús necesitamos confiar en esta verdad y para hacerlo juntos vamos a ver y a comprender cómo Jesús se identificó con la humanidad y los efectos de sus aflicciones y su muerte.
Vayamos a Hebreos capítulo 2, versículo 17 y vamos a enfocarnos en esa primera parte de ese versículo. Y dice en Hebreos 2, 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Ahí no dicen algunas cosas, ahí dice en todo. Fue necesario que Jesús tomara forma de hombre, fuese hecho humano, se hiciera humano, se encarnara siendo Dios, siendo semejante a nosotros. Él era 100% hombre, 100% Dios, dos naturalezas, divina y humana. Por esa razón es que Jesús es el único mediador entre Dios y nosotros. Es el único, es el puente que cruza ese abismo llamado pecado que nos separa de Dios. Porque tiene dos naturalezas, humana y divina. Tuvo esas dos naturalezas. Él es Dios y se hizo hombre. Cristo, al hacerse humano, al encarnarse, tomó todos los aspectos de nuestra humanidad, pero sin pecado. Ahora, ¿de qué maneras específicas en que Jesús se identificó con la humanidad? Primeramente tomó nuestra fragilidad. ¿Acaso ser de carne y hueso no significa que tenemos cierta fragilidad? Vayamos a Hebreos 2:14 y nuevamente vamos a enfocarnos en vamos a ir a esa primera parte del versículo 14. Y dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él fue hecho sangre, carne y hueso. Él nació, creció y murió. Y esas etapas las pasa todo ser humano. Él experimentó hambre, cansancio, sed. Y no lo vamos a leer ahora, pero en Mateo capítulo 4, versículos 6 al 8, en Mateo capítulo 8, 24, nos habla de esto, nos dice esto. También Jesús no nació con todas las comodidades, sino que fue en un pesebre que él nació. Y vemos eso en Lucas capítulo 2, versículo 7. Él nació en una familia de escasos recursos. Él siendo Dios podía haber hecho que las circunstancias, bueno, voy a pasar por la humanidad, pero voy a hacer que las circunstancias no sean tan difíciles para que yo no tenga que sufrir tanto. Él no hizo eso. También Él tomó nuestra aflicción. Él pasó por las aflicciones que nosotros como seres humanos pasamos. Vayamos a Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Naciendo Jesús, siendo un bebé pequeño, siendo pequeño, Él sufrió persecución. Cuando Jesús nace, los sabios, unos sabios de Oriente vienen y visitan al que gobernaba en ese entonces las 5 provincias de Israel en ese momento, llamado Herodes el Grande. Y ellos van preguntando por el Mesías. Mesías significa ungido, rey. Se refiere a alguien que es escogido y ungido para rey. Y
ellos van donde este hombre a preguntarle acerca del Mesías. Y este hombre se siente amenazado porque él era el que reinaba, él era el que gobernaba. Se sintió amenazado de que ese poder fuese quitado de él porque él no era un rey legítimo, era impuesto por el imperio romano. Y entonces este hombre busca a Jesús para matarlo, siendo un bebé, siendo pequeño. Así que Jesús, siendo a tan tierna edad, enfrentó persecución. Y por causa de esa persecución, sus padres tienen que huir con él a Egipto, a una tierra extranjera. Nosotros somos extranjeros aquí, en Berlín. Aún esa misma experiencia de ser extranjeros en un lugar o de tener que salir de nuestro país por situaciones difíciles, Jesús lo vivió. También Jesús enfrentó la acusación que tenían las autoridades religiosas y los simpatizantes de las autoridades religiosas de ese momento. Constantemente estaban arrojando acusaciones falsas e injustas. Y eso lo vemos en el capítulo de Mateo, capítulo 12, donde vemos esos altercados entre Jesús y las autoridades religiosas. ¿Cuántos de nosotros quizás no hemos enfrentado también que alguien nos acuse falsamente e injustamente? También Jesús fue echado de la aldea que lo vio crecer, Nazaret. Allí le trataron de lanzar de un monte para matarlo. Él sufrió el dolor del encarcelamiento de Juan el Bautista, su pariente, y luego su muerte. Él sufrió luto. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado el sufrimiento del luto de un ser querido? Él enfrentó rechazo de su pueblo y aún sus propios hermanos no le creyeron, no creían en él. No creían que él fuese el Hijo del Dios Altísimo. Él sufrió traición por parte de Judas, quien había sido su apóstol y amigo. Enfrentó el abandono y la soledad de sus discípulos cuando sus discípulos huyeron al él ser entregado a las autoridades. Y fue el objeto de burla por parte de su propio pueblo y de las autoridades romanas. Y esto es solo un resumen. Y ni tan siquiera es una cuarta parte de todo lo que Jesús experimentó en sus aflicciones, en la experiencia humana. Él también fue tentado en todo, fue tentado, fue probado. Vayamos a Hebreos 2:18. En Hebreos 2:18 nos dice, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús fue tentado constantemente. Y la primera tentación que vemos de manera directa, la vemos en Mateo capítulo 4, versículo 3 al 11. Y es aquí Satanás directamente tentando a Jesús. Vayamos ahí. Y dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo,
Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Las tres tentaciones que vemos aquí las podemos poner en tres categorías particulares. La primera es pan sin Dios. Y era para tratar de influenciar a Jesús a que usara su naturaleza divina para satisfacer su necesidad humana. La segunda categoría es prestigio sin Dios, donde Satanás trata de persuadir a Jesús para que impresione a los demás por medio de un espectáculo, para ganar la aceptación de la gente y que le siguiera mucha gente. Esto desde la base del orgullo. Y por último, el poder sin Dios. Lo que él quería, Satanás, que Jesús obtuviese reinos por medios ilícitos. ¿Y por qué ilícitos? Porque era fuera de la voluntad de Dios. En otras palabras, Satanás quería inducir a Jesús a la desobediencia, a la rebelión y hacer las cosas a la manera de Satanás y no de Dios. Y esas categorías básicas, por decirlo de alguna manera, también Satanás nos tienta a nosotros en cada una de ellas. De esa misma manera, Satanás trata de influenciarnos, quiere que caigamos en esa tentación también, para que estemos nosotros en rebelión, para que hagamos las cosas desde la desobediencia. Pero me atrevería a decir que para Jesús, como Él tiene dos naturalezas, siendo humano, pero también siendo Dios, fue una prueba más severa. Porque pensemos, esta no fue la única ocasión que Jesús fue tentado. Pensamos que esa fue, pero no, Jesús fue tentado constantemente. Cada vez que Jesús se enfrentaba a la fragilidad y aflicciones como un ser humano, que un ser humano enfrenta, también él estaba enfrentando la tentación de facilitar las cosas y de evitarse ese sufrimiento. Y él tenía todo el poder para hacerlo y no lo hizo. Igualmente cuando enfrentaba la oposición y las amenazas de las autoridades religiosas o de las autoridades romanas, ¿acaso él no estaba enfrentando la tentación de usar su poder para defenderse? Cuando le demandaron señal y le dijeron, haz una señal y vamos a creer en ti, ¿acaso eso no fue también una tentación para él? De él hacer señales para buscar que otros lo aceptaran, para ganar que otros lo siguieran. Por último, Jesús fue tentado a cada paso de su proceso de muerte. Constantemente le dijeron, a otro salvo que se salve a sí mismo. Sálvate a ti mismo. Pero Jesús no hizo eso. Jesús se mantuvo y sufrió la muerte, muerte de cruz. Debemos tener algo claro. La posibilidad de que Jesús pecara fue siempre cero.
porque en Jesús no había el deseo de pecar como lo hay en nosotros. Pero eso no significa que no fuera probado. Fue probado al ser tentado constantemente, pero sin haber pecado en él. Por eso es que, como leímos en Hebreos 2:18, Él es poderoso para socorrernos cuando estamos siendo tentados. Porque siendo Él 100% humano, no pecó. Y Él nos provee para que podamos nosotros también resistir la tentación. ¿Y qué es eso que nos provee Jesús? Su palabra y el Espíritu Santo. Pues cada vez que Jesús fue tentado, y lo vimos en Mateo 4:3-11, cuando Satanás lo estaba tentando, Él fue en el poder del Espíritu Santo y usó la palabra de Dios como espada para vencer esa tentación. Y al ir a la cruz, Jesús rompió el yugo de la esclavitud al pecado que teníamos tú y yo. Eso es lo que Jesús nos provee. Y lo provee y podemos confiar en esa provisión porque Él pasó eso. Fue tentado en todo. Se solidarizó con nosotros, se identificó con nosotros. Por eso es que cuando estamos en Cristo, podemos hacer lo que Santiago 4:7 nos dice. Y vayamos allí. Y Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y vimos eso ser cierto en Cristo Jesús cuando fue tentado por Satanás. Satanás tuvo que irse. Y esa es la provisión que Jesús nos da para que podamos hacer precisamente esto. También Jesús se identificó con nosotros padeciendo la muerte. Vayamos nuevamente a Hebreos 2, capítulo 14. Hebreos 2, 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí claramente vemos que Jesús murió, padeció la muerte. Y Jesús estuvo anunciando su muerte a lo largo de todo su ministerio. A sus discípulos lo estuvo anunciando. También Jesús apuntó a su muerte en la cruz cuando fue a donde Juan el Bautista para que Juan el Bautista lo bautizara. Y cuando las autoridades religiosas le pidieron a Jesús y le demandaron: haznos una señal, muéstranos una señal, Él les dijo: ninguna señal les será dada nada más que la de Jonás. Y esa señal de Jonás fue que Jonás estuvo 3 días dentro de un gran pez y luego fue expulsado de ese lugar de muerte. Nuevamente Jesús apuntando a lo que Él haría en la cruz. Y no tan solo Jesús estuvo anunciando su muerte, sino que si fuésemos al Antiguo Testamento, leyéramos, por ejemplo, los profetas, es más, desde Génesis 3:15, podemos ver que Dios también nos está comunicando eso, que Cristo tenía que padecer la muerte. La muerte de Jesús
Fue una muerte prolongada y llena de sufrimiento en manos de las autoridades religiosas de la época, las autoridades judías, y en manos de los romanos, quienes eran expertos en la tortura. Eran expertos en matar o asesinar a las personas de manera que sufrieran ese proceso. Él, Jesucristo, fue golpeado, fue azotado en todo su cuerpo, fue ridiculizado, le pusieron una corona de espinas a la fuerza encima de su cabeza y nosotros pensamos que es un círculo, pero lo que se cree es que fue un casco hecho de espinas largas, puntiagudas, muy doloroso. Fue forzado a llevar un pedazo de madera o el madero pesado de camino al Monte Calvario y él tropezó varias veces, cayó de camino y fue clavado en una cruz con unos clavos no pequeños, enormes, hechos de hierro, que traspasaron sus pies y sus manos. Vayamos a Isaías 53:3. Cuando aquí dice, en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando dice estas palabras que están aquí, no fueron para utilizar imágenes poéticas o para algo abstracto. Fueron literales. Lo que Isaías está diciendo aquí, estas palabras son literales. Cristo no solo mostró su solidaridad con nosotros porque pasó el proceso de la muerte, sino que lo llevó más allá porque Él, siendo justo y sin pecado, elige voluntariamente ser ese cordero en sustitución de nosotros, porque éramos nosotros los que merecíamos estar en esa cruz. Porque no fue cualquier muerte, fue una muerte que se trataba de cumplir y pagar una deuda que era nuestra. Nosotros, sin merecerlo, Él fue y derramó su sangre para remisión de nuestros pecados, cumpliendo a cabalidad todo lo que demandaba la ley. Vayamos a Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 nos dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y esto es solo un resumen. Pero mi invitación a nosotros hoy es que saquemos el tiempo para escudriñar las Escrituras. Escudriñemos cuál fue esa experiencia humana de Jesús, que la vemos en los evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan. Vemos esa experiencia humana. Leamos el Antiguo Testamento para que veamos cómo Dios anunció estas cosas, para que podamos nosotros conocer cómo Jesús se identificó con nosotros. Y así vamos a comprobar la magnitud de la solidaridad de Jesús con nosotros y ese amor profundo. Ahora hemos examinado las maneras en que Jesús se identificó con nosotros como seres humanos. Ahora necesitamos saber
¿Cuáles son los efectos de esas aflicciones y su muerte? Ya entendemos que para que Jesús pudiera morir, tuvo que encarnarse. Y el domingo pasado aprendimos que Jesús se humilló al encarnarse. Y esto era necesario para que los propósitos de Dios se cumplieran. Vayamos nuevamente a Hebreos 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que no era solo que Jesús tenía que morir, sino que también tenía que pasar por aflicción. Siendo Jesús, como lo llama aquí, el autor de la salvación, quien inicia y lleva a cabo nuestra salvación. Y todo esto con el fin de que nosotros fuéramos llevados al cielo, a la gloria con Dios, como hijos. Porque esta es la voluntad del Padre. Y para que esto pudiera cumplirse, Jesús tuvo que obedecer el plan soberano. O sea, para que esto pudiera cumplirse o hacerse, Él tenía que cumplir con toda justicia. Prestemos atención que ahí en Hebreos 10 dice, porque convenía, esta palabra, convenía. Y vemos a Jesús usar esa misma palabra en Mateo 3, 14 al 15. Vayamos allí. Y este es el momento donde Jesús se presenta, donde Juan el Bautista, para ser bautizado. Y Juan reacciona de una manera muy particular. Y Juan dice, Juan el Bautista, en el versículo 14, mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así que conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Yo creo que cualquiera de nosotros hubiese reaccionado como Juan el Bautista reaccionó, porque sabiendo lo que él sabía. Juan el Bautista sabía que quien estaba delante de él era el Hijo del Dios Altísimo, en quien no hay pecado alguno. Y el bautismo es una de las señales externas que muestran que nos hemos arrepentido de nuestro pecado. Juan bautizaba para arrepentimiento. Las personas que estaban allí se arrepentían de sus pecados y eran bautizados por Juan el Bautista. Pero Jesús, no hay pecado en él, no tenía que arrepentirse de nada. Por eso Juan se resiste y dice, no, tú eres el que yo soy el que debo ser bautizado por ti. Pero Jesús le dice, no, conviene que cumplamos con esto de esta manera. Porque Jesús le estaba diciendo con esta respuesta a Juan, es necesario que esto sea hecho. Es necesario porque esto apunta a la cruz, porque es necesario que yo sufra y muera para que pueda salvar y llevar a muchos al Padre. A través de su muerte, Cristo también nos ha consagrado como hijos de Dios, parte de su reino y familia. En Hebreos 2, 11 al 13 vemos esto. Y dice así, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hijos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y esta de consagrarnos, cuando habla de que Él santifica,
Cuando es con respecto al Espíritu Santo, se refiere a la obra de santificación diaria, donde el Espíritu Santo va moldeándonos y formando la imagen de Cristo en nosotros. Pero cuando es en relación con Cristo, el Hijo, se refiere a que Él nos ha consagrado. Se refiere a que a través de Él nos da esa adopción, a través de Él somos adoptados como hijos y tenemos esa posición como parte de su familia, como parte de su reino. Y entonces, ¿cómo nosotros recibimos o nos apropiamos de esa consagración, de esa posición como hijos? Lo hacemos como lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Y dice que mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando aquí dice, cuando se cree en su nombre, la implicación de esto es que estamos aceptando y recibiendo no solo el sacrificio de Jesús, la salvación, libertad, vida eterna y adopción, sino que también estamos recibiendo y aceptando su solidaridad con nosotros, su familia humana. Es a través de su muerte que Cristo nos ha hecho libres. Este es otro efecto de las aflicciones y la muerte de Jesús. Nos ha hecho libres ¿de qué? De la esclavitud al temor. Y lo vemos en Hebreos 2, 14 al 15. Vayamos allí. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fue Satanás, o como es conocido ahí en Génesis, al principio de Génesis, como la serpiente antigua, fue Satanás quien engañó a Eva y por subsiguiente a Adán. Y al ellos sucumbir a decidir desobedecer a Dios, el pecado entra y con el pecado la muerte y el temor a la muerte. En algún momento de nuestras vidas, estoy segura, que algunos de nosotros hemos dicho o hemos escuchado frases como estas. Lo importante es disfrutar la vida antes que sea tarde. Yo vivo en el aquí y el ahora. No quiero ni pensar en otro día, nada más que en el aquí y el ahora. No quiero pensar en el futuro. Solo se vive una vez. Yo creo que hasta hay una canción, ¿verdad? Hay una canción que canta acerca de eso, que solo se vive una vez. Y aunque es importante que aprovechemos el tiempo que tenemos aquí en la tierra, frases como estas se usan con frecuencia para justificar el vivir a nuestra manera, pecando deliberadamente. Y lo que hay de fondo en esta manera de pensar es temor a la muerte. Como tememos morir, buscamos satisfacer nuestros deseos pecaminosos y de esa manera, como estamos envueltos en eso, ignoramos ese temor. No lo enfrentamos, está como escondidito, lo tenemos ahí en una caja fuerte. Sin embargo, para los que estamos en Cristo, la muerte no significa el fin, sino que es una etapa. Porque en Cristo tenemos vida eterna. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con su muerte Jesús destruyó las cadenas de servidumbre que Satanás tenía sobre nosotros. Por lo tanto, cuando pasemos por esa etapa, porque a cada uno de nosotros, a menos que Cristo venga antes y se lleve su iglesia y seamos arrebatados, pero a todo ser humano, el proceso natural, eventualmente vamos a pasar por esa etapa de la muerte. Por lo tanto, cuando lleguemos ahí a esa etapa, puesto que Cristo se solidarizó contigo y conmigo al padecer él mismo la muerte, también podemos estar seguros que Él nos va a ayudar y nos va a fortalecer para que nosotros podamos pasar por esta etapa no con temor, sino con la esperanza certera de que estaremos con Él en la gloria, porque Él se solidarizó con nosotros. Por último, las aflicciones y muerte de Jesús nos comprueban las credenciales de Cristo como sumo sacerdote. Vayamos a Hebreos 2, 16 al 17. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En el Antiguo Testamento vemos que a la descendencia de Abraham fue que Dios le dio el servicio del sacerdocio. Y Jesús es del linaje de Abraham. Y Cristo mismo, además de ser del linaje de Abraham, Él mismo fue el todo suficiente sacrificio que expió nuestros pecados. Y vemos su misericordia y su fidelidad porque Él se mantuvo en todo su ministerio, en toda su vida, constante, enfocado en llevar a cabo el plan de Dios, soportando toda aflicción hasta morir por nosotros. Conocemos esta información. Hemos escuchado esto. Quizás en una prédica, en un podcast o en una predicación de Semana Santa. Quizás hasta ya hemos leído en las palabras esto. Pero ¿acaso vivimos como personas que confían en Cristo? Que saben y tienen la certeza que Él nos entiende a ti y a mí. Que somos personas que vemos a Cristo como la respuesta a todo, sea grande o pequeño. Que no dudan en acudir a Él en todo tiempo, consultando toda decisión, recibiendo la fortaleza que solo Él puede dar. Estimamos sus enseñanzas y ejemplos de vivir como infinitamente útiles y los estamos aplicando a nuestras vidas. Vemos sus mandamientos como dignos de ser obedecidos porque Él mismo los siguió. Si analizamos en nuestra mente estas preguntas y somos sinceros, probablemente nuestra respuesta sea no, a veces, quizás. En algunas cosas aplicamos esto, en algunas áreas de nuestra vida y circunstancias creemos que Jesús nos entiende y en otras no. Y por ende terminamos poniendo nuestra confianza en otras cosas, en las cosas a las cuales acudimos, en ídolos que tenemos, adicciones, entretenimiento, otras personas. Vamos a cualquier otra cosa menos a Cristo. Pero nada de esto
Y ninguna persona se puede comparar con lo que Cristo ha hecho. Que siendo Dios se humilló, encarnándose, simpatizando con nosotros profundamente. Y esta verdad es digna de confianza. Cuando estaba estudiando este pasaje y pensando en esa palabra solidaridad, estuve varias horas investigando la definición de solidaridad, investigando los sinónimos que se utilizan o palabras que se relacionan con solidaridad. Y al hacer eso me di cuenta que ninguna definición que existe puede abarcar la solidaridad que Jesús tuvo con nosotros, porque es imposible que podamos dar una definición desde nuestra perspectiva humana a una palabra como esa cuando ningún ser humano ha hecho lo que Cristo hizo. Así que me vi ante esa realidad, que no hay definición de solidaridad en nuestro vocabulario humano que pueda describir a cabalidad la solidaridad que tuvo Cristo para con nosotros. Busquemos conocer lo que significó el que Cristo se despojara de su gloria, haciéndose hombre, humillándose a sí mismo. Vayamos a las Escrituras, escudriñando cómo Cristo vivió y todo lo que experimentó y cómo enfrentó adversidad, manteniéndose en total obediencia al Padre. Y les recomiendo una de las herramientas que tenemos como iglesia para aprender precisamente esto, es la ruta de discipulado, que estamos estudiando estas cosas. Meditemos en esto, dejemos de rechazar la solidaridad de Jesús, dejemos de creer esa mentira de que Él no nos entiende. Procuremos ir a Él, aprendamos a confiar en que Él sí nos entiende, en que Él quiere lo mejor para nosotros. Recibamos su misericordia a través de su buen consejo, a través de su enseñanza, a través de su ejemplo, a través de su corrección. Porque recordemos, Jesús es nuestro fiel y sumo sacerdote que nos quiere y puede ayudar en todo. Oremos. Padre amado, Dios de misericordia y de amor, gracias.